vamos a hablar de historia. Resulta que nosotros estamos muy acostumbrados, ¿verdad? Cuando hablamos del 14 y 15 de mayo, hablamos siempre, digamos, desde el texto de la escuela de primaria casi, ¿verdad? Como una cuestión lírica. Ahora tenemos la película Libertad también para completar. Pero vamos a hablar con Noelia Quintana, historiadora. Hola, Noelia. Hola, ¿Cómo Luis, estás? ¿cómo Gracias estás? por Muy venir, bien, ¿eh? no, un gusto. Bueno, Noelia, lo primero es un poco contextualizar, digamos, en qué momento se produce estas gestas del 14 y 15 de mayo. Pero una cuestión inicial. Me dicen que si fuéramos rigurosos, Sí. la independencia debería celebrarse el 17 de junio y no el 14 y 15 de mayo, porque en ese momento lo que hubo es una reacción con quienes decían ser los herederos naturales de la corona de España, porque en ese momento Felipe estaba encalabozado y creo que estaba en una prisión en Francia. Bueno, vamos a contextualizar Sí. entonces. Es una postura realmente interesante la del 17 de junio, ¿verdad? Por el tema de la Junta Superior Gubernativa. Otros dicen, no, va a ser por el tema de la nota del 20 de julio, dicen algunos. Otros dicen, no, vamos a hacerlo cuando establecemos el sistema de gobierno republicano en 1813. Pero realmente no hay que dejar de lado la gesta del 14 y 15 de mayo. Sería un error, ¿verdad? Por lo menos eso es lo que yo considero en base a varios estudios, Luis, ¿verdad? Porque dar siempre los primeros pasos hacia la libertad es todo un tema y tomar una decisión y tomar varias posturas. Sí, efectivamente nosotros podemos decir que como causas generales de esto, en Europa, como bien mencionaste, el tema de las incursiones napoleónicas y el apresamiento de Fernando VII y toda su familia, la instalación de José Bonaparte en el trono, los ejemplos... Es el hermano de Napoleón, ¿no? El hermano, Sí. ¿verdad? El tema de las ideas de las enciclopedias, es decir, de los pensamientos de los ilustrados, así como vos decís, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, que estaban todos en contra de un absolutismo monárquico. Todo lo que acontece, eso que lleva a la Revolución Francesa, pero un tema muy interesante. Nosotros 70 años antes ya teníamos nuestro primer ejemplo en la Revolución de los Comuneros, por supuesto, que son hechos avanzadísimos para la época, ¿verdad? Que marcaron ese sentir o esas ganas de una independencia y un autogobierno que por eso fuimos conocidos por todos como la provincia rebelde, el Paraguay, de esa forma. Y sí, efectivamente, luego, cuando se organizaron, y aquí por una cuestión política, se formaron las juntas como es decir, como una copia a lo que se hacía en Europa, era la Junta de Sevilla, por ejemplo, ¿verdad? Todas juraron fidelidad a Fernando VII, las que estaban aquí. Sí. Bueno, entonces, la misión Belgrano, ¿verdad? Todo lo que aconteció, podemos decir como un antecedente más cercano, marcaron esa pauta, esas ganas de libertad. Ciertamente me llamó la atención que mencionaste a Rousseau, pero hay un ilustrado no muy conocido que tuvo una influencia mucho más grande, que eso se puede verificar en la nota del 20 de julio, que es el conde de Volney, con la obra Las ruinas de Palmira, que es un libro filosófico de un ilustrado no muy conocido ni con un nombre tan resonante como los demás, pero que sí marcó mucho inclusive la doctrina francista y para poder entender lo que es la dictadura temporal y perpetua. Ajá. Ahora, el que le da, digamos, el sustento ideológico, por decirlo de alguna manera, a la independencia es Francia. Sí, efectivamente sí. Aquí lo que claramente se puede observar que es la unión de una fuerza civil política, ¿verdad? El ideólogo, el doctor José Gaspar de Francia. No usaba mucho él el apellido Rodríguez, tampoco firmaba con mucha frecuencia. José Gaspar de Francia. De Francia sería lo correcto, ¿verdad? Es decir, en la mayoría de los papeles que tenemos en el Archivo Nacional, inclusive en el oficio, en la nota que se envía a la Junta de Buenos Aires, él firma de esa forma, sin el apellido Rodríguez. Entonces, sí, podríamos decir que el mentor intelectual de esto fue él. Y bueno, ¿y qué podemos saber de Francia? Que es un hombre formado, es un hombre ilustrado, maestro en filosofía, doctor en teología, tuvo la oportunidad de leer a Rousseau, a Voltaire, y él mismo mencionaba en una de las cartas que se tiene, pero el que más me impresionó fue Volney. Entonces sí, y justamente ese nuestro certificado de nacimiento como país libre e independiente es la nota, donde nosotros, donde claramente se mantiene esa postura que viene la revolución de los comuneros, claramente dice, sería
tonto considerar que cambiaríamos nuestro sacrificio por unas cadenas y mudar de amos. Le dice. Entonces, esas son ideas totalmente basadas en Rousseau y en Volney, por sobre todas las cosas. Esa es la carta que envían a Buenos Aires. Es el oficio, es una nota que envían, porque la presión de Buenos Aires ya se vio cuando Belgrano, la batalla de Paraguay, eso continuó. Estamos hablando hasta inclusive esa presión se nota en la misión Nicolás de Herrera, 1813, siempre. Entonces, con esa nota nosotros nos plantamos claramente y cuidamos y le dimos el valor necesario a la libertad. ¿Por qué no se puede desmeritar el tema de la intimación a Velasco, de ese proceso que inicia en una mañana del 14? La gente normalmente dice, no, pero esto aconteció a la noche, madrugada. No, desde las primeras horas del 14 de mayo, ya las noticias de lo que estaba aconteciendo, inclusive por eso es que la princesa serenísima Carlota Joaquina envía a su emisario, porque esto ya se conocían en el ambiente. Lo que se adelantó fueron los días por una cuestión política. Bueno, entonces no podemos desmeritar el hecho. Entonces, Velasco se entera de esto las primeras horas de la mañana, pero sí vamos a decir que acepta salir del gobierno de la forma que estaba establecida a la madrugada, así como sabemos que entregó el bastón de mando. Claro. Ahora, para entender un poco, porque fue una cuestión muy especial, ¿verdad? Velasco, que no era un gobernador digamos, carente de afectos Así en la es, provincia. eso es importante mencionar. Aires, sí, Por sí. eso es que él igual forma parte otra vez de la junta que se integra después del 14 y 15 de mayo. No. Él no es integrante de la junta. La junta ya está integrada solamente, exclusivamente por patriotas paraguayos. Sí. Él forma parte del triunvirato con el capitán Ceballos, 2 españoles y un paraguayo, ¿verdad? Es así, con el doctor José Gaspar de Francia. Sí, sí, como vos decís, Velasco gozaba de una reputación importante del aprecio de la gente. Hay que desmistificar un poco eso de que porque era español era rechazado, pero vamos a decir que dentro de lo que vendría a ser la fuerza militar y el hecho que él haya abandonado como jefe, como cabeza y que se haya escondido hacia la cordillera de los Naranjos en la batalla de Paraguay, eso le restó mucho. Además, como un antecedente, nosotros sabemos que en un cabildo abierto ya en 1810, cuando Velasco llama a consultar, porque la Junta de Buenos Aires nos envía una nota diciendo que, bueno, el sistema se mantiene, ¿verdad? Ustedes siguen como provincia sufragáneos a nuestras decisiones. Ajá. Y en ese cabildo, en la figura del doctor Francia, citando a Rousseau nuevamente, le dice, pero el gobierno español ha caducado y todo lo que caduca vuelve a su estado original, ¿verdad? Entonces ya se plantó eso en 1810 y ya se sabía perfectamente la tendencia política, como decimos ahora, de cómo iba a ir desarrollándose esto. Esto no fue una generación espontánea, esto fue una causa de nuestra evolución social. Importante, esto es muy importante y sobre todo cuando vos haces referencia a lo que fue la Revolución Comunera, en donde la provincia rebelde porque no aceptamos al gobernador que nos habían impuesto. Claro, es la voz del común, es la voz del pueblo la que tiene aquí importancia. Eso fue algo que nosotros marcamos, ya inclusive estamos hablando de 70 años antes, claro, de lo que fueron estas ideas de estos grandes intelectuales que acabamos de mencionar. Después del 14 y 15 de mayo, se establece un primer gobierno que fue... Como hicieron en todo lo que vendría a ser en América, las colonias españolas, que es una Junta Superior Gubernativa. También juraron fidelidad, como lo hizo la Junta de Buenos Aires, porque era lo políticamente correcto hacer esto. O sea, no rompieron con la corona. Era una forma de romper con la corona al decir nosotros nos autogobernamos, pero por cuestiones políticas, por la inestabilidad de Europa, es como que no se manejaba todavía cómo iba a estar definido ese escenario. Entonces lo hacían. Ya. Pero me decían que digamos, en toda América española, América hispana, y sobre todo en América del Sur, la primera provincia que se declara independiente totalmente es Paraguay. La primera provincia bueno, no vamos a decir que como
territorio unificado, sí, Ajá. nosotros, ¿verdad? Sí, por eso. Pero vamos a decir, la desvinculación primera aquí en las regiones de América, inclusive en las Américas del Sur, fue la de Buenos Aires, pero no como un territorio unificado, sino nosotros. Eso es correcto. ¿Verdad? Sí. A ver, podríamos haber sido una provincia argentina. Definitivamente sí, porque las presiones, es decir, el doctor José Gaspar de Francia, ya desde el triunvirato hasta la dictadura perpetua, tenía una situación, y eso es importante aclarar, del por qué viene el aislamiento político. El bloqueo económico nos lo hicieron, no es que no, es decir, no es impensable un auto boicot económico, ¿verdad? Cuando nosotros no cedimos a las pretensiones y las imposiciones de Buenos Aires en la figura de Nicolás de Herrera, antes de salir, porque estuvo 3 meses aproximadamente acá, nos amenazó claramente en el plano económico y lo cumplió, porque nosotros le dijimos categóricamente que no. Es decir, nos mantuvimos en nuestro criterio de libertad y de soberanía, y eso no gustó. Entonces sí, teníamos las pretensiones lusitanas, el carlotismo que había mencionado, teníamos el porteñismo, el realismo, que quería volver a surgir, y también lamentablemente los conflictos internos que se dieron entre nuestros próceres, que el más conocido es el del doctor Francia y con el doctor Fernando de la Mora, los dos grandes intelectuales que tuvimos en esa época. De los próceres, ¿cuántos eran terratenientes que también tenían sus propios intereses económicos? Que tenían intereses económicos, sí. Bueno, que hasta donde 3 es lo que se conoce que tenían intereses económicos relacionados a comercio con Buenos Aires, pero eran muchos más. Hay algunos que no son muy conocidos, tenientes jóvenes, Estigarribia, es decir, mucha gente estuvo involucrada dentro de esta organización. Porque normalmente, o sea, esto no es una cuestión, digamos, que nos haya pasado solamente a nosotros. Los procesos revolucionarios muchas veces tienen a digamos, personas con intereses económicos más allá, digamos, del espíritu patriótico que los mueve. O sea, Washington era el hombre más rico probablemente de Estados Unidos y fue el que lideró la revolución. No, evidentemente el aspecto del poder económico nunca puede estar dejado de lado, ¿verdad? Siempre está aquí involucrado. Una de las cosas que se nos enseña desde chiquitito en las escuelas era esa incomodidad, esa insatisfacción en el aspecto económico del acceso a ciertos lugares o a ciertos puestos de los criollos mismos y evidentemente del paraguayo en sí, ¿verdad? Que era solamente para españoles peninsulares. Es decir, el aspecto económico siempre prima en este tipo de cosas también, no solamente el aspecto ideológico, ¿verdad? ¿Francia era un terrateniente? El doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. Sí. Yo siempre civil, le hago Francia. bueno, civil. Civil. Él tenía un trabajo en el Cabildo como juez de alzada. El juez de alzada básicamente, él específicamente, por eso es que tenía, vamos a decir, mucha popularidad, es decir, mucho pueblo tenía él. En relación, él cuidaba, por ejemplo, las sentencias relacionadas a los indígenas, a los esclavos. La esclavitud aquí en Paraguay era doméstica. Entonces, si alguien sufría un maltrato muy grande, podía hacer esta queja y él designaba finalmente dónde podía estar esta persona o abajo qué familia, qué cuidados. Bueno, entonces, todo ese proceso es cierto. Él era una persona bastante honesta en el sentido y sí tenía proximidad al que carecía. Claro, entonces eso también marcó su figura, ¿verdad? No solamente el hecho de que sea un poco solitario, como dicen algunos, sino que ese carácter un poco de autoconservación que está proyectada no solamente en su figura, sino que pasa a la comunidad y pasa al país, se puede entender perfectamente, ¿verdad? Con esta obra, específicamente el capítulo de la ley natural, que les recomiendo a todos los estudiosos, porque hay mucha gente que le apasiona mucho la historia, porque la historia no es una cuestión de hechos cronológicos, sino que hay que tratar de entender, y para eso la filosofía ayuda mucho. Entonces les recomiendo, para poder entender hasta esas decisiones tan drásticas del gobierno francista, aparte de manejar las leyes de la época, las 7 partidas, ¿verdad? También leer un poco a Volney. Noelia Quintana, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación.